de los 22, 8 efectivamente certifican la discapacidad. Pero esto, lo que te quiero contar es esto último, que es lo más impresionante. De los otros 14, hay gente que viene y nos dice, mira, vine porque me acaban de decir que estoy cobrando una pensión. ni enterados estaban. O sea, alguien se quedaba con la guita. Pero ¿entendés? Digamos, sí. El kirchnerismo no solo tenía un default el nivel de la deuda, de robo. Pero además el default moral, ¿no? Claro. Porque, digamos, usar el nombre de alguien para, digamos, aducir una discapacidad, para vos desviar el dinero a otro lado, claro, es realmente un quiebre moral, sí, además de corrupción y, digamos, y de gasto público dispendioso. De forma más brutal, una hija putés. Dijo el presidente que van a hacer una auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público, más profunda, la más profunda de la historia argentina. ¿A dónde va? Sí. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás vos? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bueno, bien. Me gustaría que nos haga un análisis del discurso del presidente del día de ayer. Bueno, me parece que fue un discurso que enfatiza o refuerza las dos grandes ideas, ¿no?, que tiene él, por lo menos en los temas más económicos, que es la primera, la del equilibrio fiscal, ¿no? Esa visión inclaudicable que tiene el presidente respecto a la necesidad de ordenar nuestra economía a partir de un Estado que no gasta más de lo que recauda. Yo siempre digo con un adicional, que para él ese equilibrio fiscal se tiene que lograr bajando gastos y no aumentando impuestos. De hecho, ayer fue muy contundente en lo que dijo respecto a los impuestos, ¿no?, que está apuntando una baja de impuestos y una baja en la cantidad de impuestos también de Argentina. Fue muy fuerte con eso. Habló de 90% sí, la baja. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a ver, nosotros este primer año él ha bajado el gasto público 5 puntos. Sí. Y yo casi te podría conectar esos 5 puntos con bajas equivalentes de impuestos. Por supuesto, el impuesto más grande que ha bajado en Argentina, como todos sabemos, es el impuesto inflacionario, claro, ¿no? Pero hay un sinnúmero de otros impuestos que él ha bajado, y Argentina tiene un montón de impuestos chiquititos que recaudan poco, y entonces me parece que esto apunta a simplificar esa estructura tributaria, menos impuestos, concentrarse solamente en los importantes. O sea, entonces, sí. Perdón, cuando él dice voy a eliminar 90% los impuestos nacionales, ¿no?, y devolverle a las provincias la autonomía impositiva, ¿qué impuestos van a quedar entonces? ¿Qué es lo que están planeando? ¿Cuáles quedan? Sí, él no está hablando de eliminar el 90%, digamos, cuantitativamente, ¿no? Pero está hablando en términos de la cantidad de instrumentos. Ah, ok. No, porque para bajar el 90% la carga impositiva tendríamos que bajar 90% el gasto. Lo ha hecho en 30%, que es una cosa histórica que no había ocurrido en un lugar del mundo, pero no, él está hablando de que tenemos una estructura tributaria muy compleja, con un montón de impuestos que recaudan muy poco, y que me parece que es momento de empezar a simplificar y en todo caso concentrarte, Eduardo, en los impuestos más importantes, ¿no? Entonces, pero lo que sí él habló de la motosierra, habló de la motosierra profunda, porque acordate de lo que yo siempre digo, cada gasto que hace el gobierno es un impuesto que tenemos que pagar los argentinos para financiar ese gasto, ¿no? Entonces, la visión que tenemos nosotros del gobierno es que cada peso que nosotros ahorramos del Estado es un impuesto menos que le vamos a cobrar a la gente, ¿no? Okay. Entonces, ese es un tema, y por supuesto el otro tema central de su credo es el de la libertad, ¿no? El de la libertad económica, sí, el de transformar a Argentina en el país más libre del mundo y desembarazarnos de todas estas restricciones absurdas que hacen imposible producir y trabajar en Argentina. Sí, y una de esas libertades es que cada uno se maneje con la moneda que quiera. ¿A partir de cuándo y cómo? Bueno, en realidad en algún sentido eso ya está. Nosotros en el DNU 70, no sé si te acordás que tuvo un gran debate en el kirchnerismo, que si vos haces una operación, por ejemplo, en dólares, el Código Civil y Comercial del kirchnerismo te decía que vos podías exigir el pago en pesos. Ahora, cuando vos tenés cepo cambiario, ¿qué tipo de cambio usás? ¿Usás el blue, usás el oficial? Claro, entonces, en algún sentido, quedabas ahí en un limbo. Y nosotros ya en el DNU 70 cambiamos ese artículo del Código Civil y Comercial para establecer que en realidad, si vos haces una operación en dólares y querés que sea pagada en dólares, la podés estipular y entonces nadie te puede exigir el pago en otra moneda, ¿no? Entonces, en parte un poquito es parte de esa dinámica,
donde de alguna manera esa libertad ya está, y bueno, ya los argentinos elegirán con qué moneda operar. Este año nos dio la sorpresa al presidente de transformar al peso en unas monedas más fuertes del mundo, ¿no? Pero la libertad siempre es como una parte central de a lo que apuntamos. Ministro, dijo el presidente que van a hacer una auditoría inclemente para avanzar con la reducción del gasto público, la más profunda de la historia argentina. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Es así, mira, es básicamente en todos lados, porque lo que nosotros llamamos la motosierra profunda es una cosa de sentido común, ¿no? Que es básicamente sentarte en cada área, preguntar qué es lo que hace cada área y definir si eso tiene sentido que lo haga el gobierno nacional, si eso tiene valor para el contribuyente, si tiene valor para la sociedad, si hay corrupción por detrás de eso. Si querés te doy un par de ejemplos. Claro, tengo uno que te involucra a vos, mira. Y con eso sí. No, sos una víctima. Sos una víctima. Bueno, menos mal. Vos sabés que, ¿te acordás que el kirchnerismo en la ley de medios creó una cosa que se llama una defensoría de la comunicación visual, ¿okay? Que básicamente, ese era el nombre técnico, pero básicamente el objetivo central era perseguir periodistas tal cual, que opinaban diferente del gobierno, así que me imagino que habrás estado en la volada, supongo, todos esos años, ¿no? Tremendo. ¿Sabes cuánto? Esa era básicamente una organización que tenía cientos de personas, que nosotros los llamamos militancia rentada, ¿correcto? Porque si yo te hago una tipografía de la gente que estaba ahí, más de la mitad de la gente era de La Matanza. Y además eran policías del pensamiento, de alguna manera. Bueno, es que siempre cuando el Estado se mete en esas cosas, deriva en eso. Entonces, por eso justamente el Estado no... Pero digo, pensá lo siguiente, la mitad de la gente era de La Matanza, Eduardo, o sea, ya te da un poco, digamos, que en realidad el objetivo de ese lugar era generarle puestos de trabajo a militantes políticos. ¿Sabes cuánto le costaba al contribuyente cada denuncia, por ejemplo, que este instituto te hacía a vos, o le hacía a Johnny Viale, o a algunos periodistas? 18 millones de pesos. Cada denuncia. ¿Me seguís? O sea, una locura. Yo debido a los sueldos de esa gente por las denuncias que hacían, entonces, ¿querés que te cuente dos ejemplos más? Sí, claro. Pensiones por discapacidad. Pensiones por discapacidad. Lo habrás discutido este tema en tu programa muchas veces. Me cuenta el presidente, el director del Andis. Me dice, vos sabés que nos dejaron cuando se fue el kirchnerismo nos dejó ¿viste la pistola humeante? ¿Viste la prueba del delito en algún sentido? Claro. Porque cuando llegó en la oficina había pilones de certificados para dar pensiones de discapacidad por distrito. Entonces decía Florencio Valera, Berazategui, 3 de febrero. Entonces ellos iban y hacían actos políticos, y en el acto político ellos entregaban como un premio, en ese acto político, una pensión por discapacidad. Entonces, mira estos números. En Chaco, por ejemplo, vos llamás 100 personas para verificar si efectivamente tienen la discapacidad, porque obviamente el gobierno no tiene ningún problema en que la gente que tiene una discapacidad cobre su pensión, ¿no? Lo que tiene el gobierno un problema es cuando la gente no tiene la discapacidad, ¿no? Entonces, llamamos a 100 personas. ¿Sabés cuántas vienen a la revisación médica? 22. O sea, 78 directamente ni vienen. De los 22, 8 efectivamente certifican la discapacidad. Pero lo que te quiero contar es esto último, que es lo más impresionante. De los otros 14, hay gente que viene y nos dice, mira, vine porque me acaban de decir que estoy cobrando una pensión. ni enterados estaban. O sea, alguien se quedaba con la guita. Pero entendés, digamos, el kirchnerismo no solo tenía un default el nivel de la deuda, de robo. Pero además el default moral, ¿no? Claro. Porque, digamos, usar el nombre de alguien para, digamos, aducir una discapacidad, para vos desviar el dinero a otro lado, es realmente un quiebre moral, además de corrupción y, digamos, y de gasto público dispendioso. De forma más brutal, una hijaputés. Bueno, ese tipo de cosas, cuando vos entrás a ver las distintas áreas, yo no sé si vos sabías, por ejemplo, que tenemos un camping en Ezeiza. ¿Un camping? ¿Quién tiene? El Estado Nacional. No sabía. ¿Dónde? ¿En serio? ¿Dónde queda? Tenemos centros para ancianos,
en distintos lugares del conurbano. O sea, son todas cosas que en algún momento algún intendente le ha pedido al gobierno nacional: hacete cargo de esto, hacete cargo de aquello otro. Y el gobierno nacional fue tomando un montón de cosas que realmente no hacen a la competencia. El gobierno nacional tiene que dedicarse al orden público, a la seguridad, a tener una macroeconomía estable. Sí, a la educación, a la salud, claro. Bueno, la educación y la salud son provinciales, ¿no? Pero generar los estándares, generar las evaluaciones, generar los controles, pero no un camping y no un geriátrico, digamos, en un lugar puntual del conurbano, ¿no? Entonces, el presidente, cuando hablamos de la motosierra profunda, hablamos de eso, no hablamos de ordenar al Estado para que haga las cosas que efectivamente tiene que hacer, que sea un Estado eficiente, que sea un Estado que le cueste poco al contribuyente, y ahí, digamos, se engarza esto con los menores impuestos, etcétera. Vos fíjate lo siguiente, Eduardo, te hago el siguiente punto. El presidente Milei va a terminar su primer año con la economía más, digamos, expandida respecto al momento que él la tomó. O sea, va a haber crecimiento económico en el primer año de la presidencia de Milei. Si vamos a comparar diciembre del año 2024, la actividad económica, con diciembre del año 2023, yo estimo que ese número va a estar aproximadamente entre 2 y 4% por arriba. O sea, crecimiento en el primer año de la presidencia de Milei. En un contexto donde el presidente Milei baja el gasto público 5 puntos. Entonces, si la torta creció entre 2 y 4% y el Estado dejó de chuparle a la gente 5 puntos, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Que el Estado le devolvió al sector privado no solo esos 5 puntos, sino además los 2 o 3 puntos de crecimiento, ¿no? En este proceso, yo creo que el presidente ayer, digamos, esbozó que cuando uno corrige el problema estructural de fondo, de base, que generaba nuestra inestabilidad, uno empieza a planificar, empieza a pensar diferente, y eso es lo que va a permitir que ese proceso de crecimiento siga, ¿no? Federico Guillermo Laborde, un gusto saludarte. ¿Cómo andas, Guillermo? Bien. Ayer estuviste en la UIA y sí, presentaste un documento de trabajo para desburocratizar y facilitar el entorno empresarial. ¿Tenés algún detalle de todo lo que...? No, sí, a ver, sí, te cuento, fue una muy buena reunión. Yo les dije, mirá, yo soy el socio más importante de ustedes para reducir el costo argentino. Entonces tuvimos una muy buena discusión, digamos, de empezar a repasar. Ellos ya sabían, ¿no? Que, digamos, saben que no tienen que venir a esa reunión pidiendo bajas de impuestos, sino en todo caso ayudándome a generar bajas de gastos, que es lo que va a permitir bajar impuestos de una manera sostenible. Pero la verdad que fue una reunión donde repasamos un montón de temas regulatorios que me parece que son parte importante de esta agenda de bajar el costo argentino y generar una industria más. Yo te digo, es como interesante, ¿no? Porque Argentina va yo creo que a un boom de exportaciones, va a un boom de crecimiento en que el primer lugar donde lo vamos a ver de manera muy contundente es el sector energético. O sea que Argentina se va a convertir en un país fuertemente exportador de energía. Después, digamos, quizás lleva un poco más de tiempo lo que pueda ocurrir con la minería, ¿no? Porque son inversiones que a veces requieren más tiempo de inversión, etcétera. Pero entonces también, digamos, se va a desarrollar una reconfiguración interesantísima de la producción industrial en Argentina, porque Argentina se va a convertir en un país donde la energía va a ser muy barata a nivel internacional, ¿no? Y vos sabés que el gas, que es nuestro producto más importante, va a valer, o sea, llevarlo a Alemania va a ser caro ponerlo en Alemania, porque es el costo de transporte, eso es alto, ¿no? Entonces, si Argentina diera las condiciones mínimas, las garantías mínimas de respeto del derecho de la propiedad y de estabilidad macroeconómica, va a haber un alemán que va a decir, ¿qué hago? ¿Produzco acá con el gas en $7? Voy a producir a Neuquén, donde el gas me vale $2, ¿entiende? Claro. Entonces me parece que ahí Argentina tiene como una oportunidad. Me decía, por ejemplo, incluso te decía los textileros, me decía, mira, hoy me dice, para un textil, pues lo que necesitas son 2 elementos, tener materia prima, me decía, Argentina procesa solo la mitad del algodón que produce, y energía barata, ¿ok? Entonces, la verdad que Argentina es insólito, ¿no? Pero ministro, perdón, se le están quejando con las importaciones, tanto los textiles como la UIA, ¿no?
Sí, es como Argentina, es como yo les decía, es como un laberinto. Es un laberinto de cosas como que te dejan en un lugar imposible, porque vuelvo al tema de los textiles. Vos decís, si vos tenés energía barata y tenés algodón barato, tenés ventajas comparativas, porque ya hoy para la producción de telas ya ni siquiera hay mano de obra, ¿no? Son todas máquinas, son todos robots, etcétera. Entonces, ahora, por ejemplo, muchos textileros están ubicados en Catamarca por viejos regímenes de promoción. Sí, entonces, sí. Entonces, en el país con la energía más abundante del mundo, estás en un lugar donde no llega la energía. ¿Me seguís? Sí. Entonces es como que nos fuimos poniendo hicimos tantos dislates, cometimos tantos disparates que en algún sentido, obviamente, eso a nosotros nos por ahí nos va a costar un poquito más a aprovechar todas estas oportunidades que nos da el contexto. Ahora, perdón Eduardo, ayer el presidente, no quiero dejar de mencionarlo, porque creo que lo interesante del presidente es la contundencia, la sinceridad y, como digo yo, la libertad absoluta para plantear todas las cosas tal cual él las siente y las ve. Por ejemplo, no sé si no sé si te pareció una parte importante o no del discurso cuando él habla del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Sí, totalmente. Eso fue contundentísimo. Dijo, acá eso va adelante. Bueno, digamos, es un proceso complejo, ¿no? Primero lo tiene que convencer al presidente Trump, después lo tiene que aprobar el Congreso de Estados Unidos. Digamos, son procesos después largos, se tiene que obviamente. Ir del Mercosur para hacerlo, porque bueno, si no puede. Pero a mí me pareció impresionante que él dijera, nosotros hace 19 años cometimos un error increíble, porque otros países latinoamericanos, por ejemplo Perú, cuando Perú hizo su tratado de libre comercio con Estados Unidos, entró en un ascendero de crecimiento vertiginoso. Chile también. Chile también, ¿no? Entonces me parece como que nuevamente, no es como que el presidente permanentemente corre el arco, permanentemente plantea nuevos desafíos para Argentina, desafía nuevas oportunidades y bueno, me parece que estamos todos en el gobierno contentos con cómo ha sido la marcha de este primer año en términos de lo que se pudo lograr. Dos últimas cosas. ¿Es posible que el presidente elimine la coparticipación? Mira, la coparticipación es difícil porque acordate que es una ley convenio, tiene un estatus especial dentro de la Constitución. Cualquier modificación de la coparticipación necesitan algunas interpretaciones, digamos, la unanimidad de las provincias, así que siempre ha sido un lugar también bastante difícil, pero a mí me parece que hay debates interesantes para dar. Por ejemplo, por decirte algo, el impuesto a las ganancias, ¿por qué lo tendría que recaudar el impuesto el gobierno nacional? Son debates, ¿no? Sí, son debates para abrir, no definiciones, ni mucho menos, pero vos pensás que el impuesto a las ganancias lo cobra el gobierno nacional, una parte va para el gobierno nacional y una parte va para las provincias. Uno podría decir, pero eso tiene que ser así, o el gobierno cobrara su impuesto a las ganancias nacional y después que cada provincia cobre su propio impuesto a las ganancias. ¿Me seguís? Y el presidente en un momento usa un giro y dice, bueno, si hiciéramos esa situación donde la provincia tiene mayor responsabilidad directa por los impuestos que cobra, va a haber como una competencia entre las provincias. Y la verdad que a mí me gustaría que en las próximas campañas electorales de gobernadores surjan los gobernadores que digan, quiero hacer lo mismo que hizo Milei, que es, te voy a bajar el gasto público 30-40% y te voy a bajar los impuestos 30-40%, ¿no? Entonces creo que ese debate definitivamente lo vamos a ver en la próxima campaña electoral. Lo próximo a desregular, eso que tenga en carpeta, deme uno o dos ejemplos. No, ya esta semana va a ocurrir una cosa que lo hablamos en tu programa hace unas semanas, viste que después las cosas también como que tienen su proceso de maduración, pero te acordás que hablamos en un momento cuando fue el debate de las universidades, que íbamos a digamos, más allá que las universidades eran autónomas y libres para gastar, le íbamos a poner los esquemas de control, ¿no?, de la administración pública, porque no dejan de ser dineros públicos. Ayer le rechazaron la justicia les rechazó la SIGEM. Bueno, pero yo te diría que me preguntás qué es lo que viene, yo te diría entre mañana y pasado ya van a estar los decretos donde de alguna manera exigimos a las universidades la transparencia en su gasto, la transparencia en el pago de sus sueldos, así que eso es, digamos, una de las cosas que vienen inminentes. Y después tenemos, bueno, no sé si te acordás, la semana pasada anunciamos con Patricia Bullrich un cambio
realmente espectacular en todo lo que es el régimen de navegación, que va a bajar, yo te diría más o menos un 30-40% los costos, digamos, de traer un barco a Argentina. Y ahora estamos trabajando en todo lo que es la ley de navegación, etcétera. Así que nada, seguimos. O sea, van a abrir el cabotaje marítimo a terceras banderas. Estamos viendo cómo trabajar ese tema. En este momento lo que hemos hecho es reducir una serie de requisitos y costos ocultos que tenía la navegación que va a bajar los costos. Yo le recuerdo lo siguiente. Yo tengo entendido que Estados Unidos, por ejemplo, no deja navegar en sus ríos y mares a buques de bandera extranjera para su cabotaje. ¿Cómo van a hacer? Bueno, digamos, que Estados Unidos se equivoque no quiere decir que nos tenemos que equivocar nosotros también, digamos. Okay. La verdad que el cabotaje del mundo. No necesariamente. Yo digo, el cabotaje en Argentina tiene costos altísimos, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, no hay marina mercante. Vos no hay marina mercante. Vos de Tierra del Fuego acá a Buenos Aires venís por camión, cuando no tiene absolutamente lógica alguna, ¿no? Entonces, realmente se ha destruido la navegación interna en Argentina, necesita eso un reajuste importante. Bueno, ministro, muchísimas gracias, Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.